Bienvenidos al canal El Adobe de las Cosas presenta el misterioso Club de Roma. Muy pocos conocen sobre esta organización supuestamente altruista que busca desarrollar proyectos para salvar al planeta, pero cuyas conexiones están el FMI, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg y obviamente el Vaticano. Al igual que estos organismos, también busca establecer los objetivos sustentables de la ONU, que muchos conocemos como el nuevo orden mundial. Los proyectos y predicciones, si es que se podrían llamar así, de este misterioso club, tienen mucho que ver con la situación actual. Pero vamos de un inicio. El Club de Roma fue fundado en una hacienda italiana de los Rockefeller, obviamente en Roma, aunque actualmente su sede se ubica en Davos, Suiza. Se fundó en 1968 por Aurelio Perselli, un miembro destacado del Club Bilderberg, miembro del Consejo de Administración de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, Chase Manhattan Bank, socio de Rockefeller, y por Alexander King, científico escocés, quien pertenecía a la Orden de San Miguel y San Jorge y miembro de la orden más importante y destacada del Imperio Británico. También otro de los fundadores fueron los Rockefeller. En 1972 este grupo encargó un estudio científico al MIT, que más tarde se publicaría como un libro que posteriormente se publicó en 30 idiomas, llamado Los Límites del Crecimiento, el cual está basado en una simulación hecha por computadora en ese año, donde se exponía que si la humanidad seguía creciendo se quedarían sin recursos naturales, según ellos, y sería el fin del mismo. Advertía que había que tomar medidas extremas para reducir la población. Ellos desarrollaron el concepto que ahora tenemos metido por todas partes, llamado desarrollo sostenible. Algunos de sus miembros les voy a leer, destacados, nada más para que vean qué clase de personajes están ahí metidos. La reina Beatriz de Holanda, Kurt Wilhelm Rothschild, don Juan Carlos y doña Sofía, Juan Luis Cebrián, expresidente de Grupo Prisa, Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, al igual que Kissinger, Ted Turner, magnate de CNN, Al Gore, Gorbachev en su momento. También a sus conferencias y reuniones asistieron ex primer ministros de Holanda, de Alemania, exdirectores del Fondo Monetario Internacional, miembros del Bilderberg, ex primer ministro y presidentes de Finlandia, expresidentes de la Comisión Europea, ex primer ministros de la India. También se tiene registro de que asistieron a sus reuniones al menos dos expresidentes de México, Zedillo y Calderón. De otros no encontré registro, quién sabe, a lo mejor también expresidentes de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Portugal, el exdirector de la Comisión Trilateral. Y bueno, como les comentaba, en 1973 ya habían hablado de que era urgente e importante reducir la población para salvar al medio ambiente. Todas sus teorías están basadas en, sobre todo, un investigador llamado Thomas Malthus, que en 1798 afirmaba que la sobrepoblación provocaría la escasez de alimentos, crisis y hambrunas, pero que se podía detener con dos frenos, uno positivo y uno negativo. El positivo sería enfermedades, muerte o miseria, que esa sería la forma positiva en la que se podría detener la sobrepoblación. No entiendo la parte de llamarlo positivo, pero así lo denominó él. Y preventivo negativo, que incluye que se detenga de manera artificial los nacimientos y que se pongan cada vez más restricciones
a la construcción de la familia y los matrimonios. Eso lo escribió en 1798 y lo retomó el Club de Roma en 1973. ¿Les parece interesante? ¿Algo que ver con lo que está pasando? Por supuesto. En 1991 el Club de Roma volvió a publicar otro libro importante llamada La Primera Revolución Global, donde tenía esta declaración: en la búsqueda de un nuevo enemigo para unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez del agua, el hambre, el estilo de vida encajaría en un proyecto de ley. Todos estos peligros causados por la intervención de humanos y que se convertirían en enemigos del medio ambiente. El Club de Roma entonces hablaba ya en 1991 que para unir al mundo había que crear un enemigo que sería el calentamiento o el cambio climático. Después, en el 2019, el Club de Roma también se presentó en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 23 de septiembre en Nueva York. Ahí planteó que el año 2020 era el superaño para tomar una acción internacional importante. Afirmó que en ese año se tenía que enfrentar la mayor amenaza del mundo, la sobrepoblación. 2020. ¿Les parece conocido qué pasó en el 2020? Bueno, el Club de Roma es un organismo de élite al que pertenecen numerosos políticos. Hay niveles, ¿no? Claro. En los niveles más altos se tiene conexiones de que pertenece la nobleza europea. En los niveles más bajos, políticos y funcionarios. Ellos creen en la dialéctica hegeliana de tesis, antitesis y en la creación de crisis para poder establecer leyes y medidas que puedan, según ellos, salvar al medio ambiente. En muchos países hay lo que ellos llaman secciones o capítulos del Club de Roma. Como les hablaba, al menos hay 2 expresidentes que pertenecieron o que asistieron a reuniones de ese grupo. Pero también se toma en consideración, por ejemplo, que está políticos que los mexicanos van a conocer por su nivel de reputación cero, como Jesús Silva Gerson, Emilio Gamboa, Jesús Reyes Heroles, que fue director de Pemex, etcétera, etcétera. Es decir, este club se creó en 1973, supuestamente para salvar al mundo, pero con tendencias de eugenesia, es decir, control de la población, y a través de métodos no pacíficos, y ya hablaba de cómo detener el aumento de esta sobrepoblación. La sobrepoblación es uno de los mayores mitos, porque aunque sí estamos todos amontonados en zonas urbanas, la realidad es que muchos países tienen pueblos y poblados fantasmas, comunidades vacías donde nadie habita, poblaciones donde los habitantes se han tenido que salir de ahí ante las malas condiciones económicas, se han ido, por ejemplo en México, se van a Estados Unidos, o ante la violencia de los grupos armados, o son desplazados por intereses de las mineras. Pero el punto es que hay mucho terreno en México que está vacío, no solo en México, por ejemplo en España incluso, y en Europa hay proyectos donde organizaciones intentan ayudar a la gente para que regrese a los pueblos, a las zonas menos habitadas, porque toda la gente está amontonada en las ciudades y hay muchísimo terreno libre donde nadie está viviendo y nadie se está desarrollando. ¿Por qué? Porque necesitan el trabajo que ofrecen las ciudades. También la sobrepoblación para muchos es un mito, porque se ha encontrado que se han reducido incluso
las tasas de nacimiento. La natalidad se ha reducido bastante en muchos países. Incluso hay un desbalance entre la gente joven, los nacimientos, los niños, y con respecto a los adultos, ¿no? Hay una gran cantidad de adultos mayores y muy pocos jóvenes. Eso pasa en muchos países, sobre todo en Europa y en Japón también. Y bueno, hay que analizar que posiblemente esta situación de que están deteniendo la natalidad de forma artificial podría ser, aunque por otro lado, por ejemplo, incluso China ya está tratando de motivar que la gente tenga más hijos, ¿no? Antes tenían un candado donde solamente les permitía tener un hijo, ahora necesitan más mano de obra y quieren dos. Lo cierto es que son planes que ya tenía la élite desde hace mucho tiempo, y ese tipo de sociedades secretas, clubs que son promovidos desde lo más alto de la nobleza europea, la nobleza negra, y que son ejecutados incluso por políticos de escaso nivel, nos están llevando a que ellos ya hablaban del 2020 como un año donde se iba a empezar a detener la sobrepoblación. Da mucho que pensar. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y compartir.